el convenio para la creación y gestión de las oficinas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Han sido, bueno, yo creo que 4 años de estrecha colaboración junto con el Colegio de Aparejadores y el Gobierno de Aragón en el apoyo a la rehabilitación. Hoy agradecemos la presencia de nuestros ponentes para que nos presenten las nuevas ayudas para el programa 4 de subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social. Le damos las gracias especialmente a Teresa Navarro, jefa del Servicio de Arquitectura y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, mi compañera, arquitecto, colegiada, obviamente está en su casa, ¿no? También a Esperanza Jarauta Pérez, jefa de la sección de Rehabilitación y Actuaciones Integradas del Gobierno de Aragón. Por supuesto, al gerente del Colegio de Aparejadores, Colegio de la Arquitectura Técnica, que es que nos costará un poco, Colegio de la Arquitectura Técnica de Aragón y representante de la oficina del mismo, de la oficina de rehabilitación del mismo, y a nuestra Amaya como responsable, Amaya Saiz, compañera responsable de la oficina de rehabilitación, que desde ahora mismo tomará este puesto y apoyará a Teresa en la presentación en lo que necesite. Pues nada más, gracias a todos por vuestra presencia y esperamos que sea una jornada técnica y práctica. Gracias. Casi prefiero ponerme aquí, si no te importa, por ver la pantalla, que si no, no veo. Pues con absoluta libertad. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos y, en primer lugar, muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos que nos ha prestado la sala, los medios para poder llegar a todos vosotros, a las oficinas de rehabilitación, tanto la del Colegio de Arquitectos como la del Colegio de Arquitectura Técnica, que son nuestros socios principales en este asunto y con los que colaboramos siempre para conseguir este objetivo que es tan importante. Y muchas gracias también a las personas que nos están siguiendo en streaming. Esperamos que esta jornada no solo llegue a técnicos, sino que, si sale bien y es interesante, pueda ser útil también para aquellos otros interesados que puedan acceder a través del portal del Gobierno de Aragón para tener explicaciones o entender algunas cuestiones que nos parecen muy importantes. Estas cuestiones son, yo creo que casi el motivo principal de estar hoy aquí, aclarar cuestiones que a todos nos pueden ayudar, a los que estáis al otro lado de la mesa como técnicos, tramitando y pensando soluciones de eficiencia energética en viviendas, a los que estamos en el otro lado en la Administración tramitando las ayudas y a los interesados, a los beneficiarios que solicitan las ayudas. Ya tenemos la experiencia de 8.400.000 euros gestionados en este programa en la convocatoria principal. Ahora hemos podido hacer un incremento de crédito de 1.300.000, de los cuales 1 millón va a quedar en Zaragoza y 150.000 en Huesca y 150.000 en Teruel. Esto de forma provisional. Queremos comentar las cosas que hemos visto más importantes en la tramitación de estas otras ayudas, porque creo que es muy importante, sobre todo en un momento en el que, como todos sabéis, estamos tramitando fondos europeos. Los fondos europeos nos exigen, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia exige que estos fondos europeos estén ejecutados a 30 de junio del 26. Estamos en un momento en el que el origen de esta convocatoria es, primero, responder a la elevadísima demanda que ha mostrado el mercado, la gente, los beneficiarios, los propietarios de viviendas, para cambiar fundamentalmente cambio de ventanas, aunque también cualquier otra intervención en una vivienda que pueda mejorar su eficiencia energética. Responder a esa elevadísima demanda, digo, y también apoyar en esa demanda la mayor eficiencia en la aplicación de los fondos y conseguir que todos los fondos que se puedan quedar sin ejecutor por actuaciones que renuncian o que no son posibles ejecutar en este momento se puedan absorber a través de esta convocatoria, que esperamos que tenga una buena acogida. A ver. No está en la pantalla. Ah, no. Bueno, la convocatoria en realidad no es una nueva convocatoria. La convocatoria se publicó en julio del 22. Le doy ya. Espera que no la veo.
Perdón. Si le das a control L, Teresa, control L, te sale automáticamente. Control L. Vale, ahí. No es una nueva convocatoria, es la convocatoria de 2022 en la que hemos hecho dos cosas. Abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, de ayer día 13 de enero hasta el día 3 de febrero, e incrementar el crédito solo en este programa, en el programa de eficiencia energética en viviendas, que es el programa 4 del Real Decreto. Por eso, al no ser una nueva convocatoria, tiene exactamente las mismas condiciones que la anterior. No hemos cambiado nada, no lo hemos cambiado por tener una mayor eficiencia y poderlo hacer de forma más rápida, de una forma conocida. Y aunque la presentación en PowerPoint es quizá un poquito más larga, como la quiero dejar colgada en el portal, sirve como un resumen de las condiciones principales y recalco la palabra resumen, no es la totalidad de las condiciones, pero sí como un resumen para que se pueda hacer una idea más global. Y entonces, quien quiera consultar el marco normativo y competencial en materia de subvenciones, pues las leyes de procedimiento administrativo, organización de la comunidad autónoma, simplicidad, etcétera, la normativa en materia de subvenciones, las normas que regulan esta convocatoria, que es el Real Decreto 853, con el que llevamos trabajando ya desde 2021 y el que fija los requisitos y las condiciones más importantes, la propia convocatoria que se publicó el 4 de julio de 2022 o la orden que ahora abre este plazo y este incremento de crédito. Sí que quiero recalcar qué es lo que hacemos cuando un interesado presenta una solicitud. Pues en la instrucción se informa toda la documentación. En el caso de que falte documentación o tenga que subsanar algún requisito que no lo cumple o no está claro el cumplimiento, se da un plazo de 10 días para que presente la subsanación. De allí va a una propuesta de resolución de concesión, que la hacen en general las subdirecciones. De allí va a fiscalizar, se fiscaliza el gasto, se dice que cumple con toda la normativa desde la intervención de la comunidad autónoma y entonces es cuando ya se puede resolver la concesión. Una vez concedida la ayuda, el interesado dispone, en teoría, según el Real Decreto, de 12 meses para ejecutar la obra. Ahora, en este momento, veremos que no tenemos 12 meses, tenemos solo hasta el 30 de junio, porque, como he comentado antes, estamos al final del plazo que da el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 30 de junio del 26. Una vez que se ha ejecutado la actuación, el interesado solicita el abono, presenta la documentación justificativa, comprobamos que está bien. Si no está bien, se requiere que subsane. Se dan 10 días para subsanar y una vez que ha subsanado, lo mismo, propuesta de resolución de pago, fiscalización. Una vez que está fiscalizado, resolución de pago. Y una vez que hay la resolución, se notifica al interesado de la concesión del pago. También se puede hacer el pago por anticipo. En este caso, peculiar, al ser fondos europeos, se admite que el anticipo sea de hasta el 100% de la subvención concedida y, además, no es necesario poner un aval. Cuestiones ambas que no en todas las subvenciones sucede. Normalmente se puede conceder un anticipo de hasta el 90% y, además, hay que presentar un aval. En este caso, ni aval ni límite en el importe del anticipo. En el caso, que además lo voy a comentar, lo quiero comentar muy especialmente, de que no se justifique la ejecución de la obra en los 12 meses, o en nuestro caso será al 30 de junio del 26, y no se presente la documentación justificativa, requeriremos que justifique y si no se justifica, pues denegaremos. Y esto, lo siento muchísimo, pero está pasando bastante. Ahora estamos denegando subvenciones que se han solicitado, que se han concedido, que no se han ejecutado en los 12 meses, que no se ha presentado la documentación, que hemos requerido la justificación y no se ha presentado nada. Y estamos denegando, y es una pena, porque en algunos casos ignoramos si el representante no ha comunicado nada al beneficiario, que esto nos ha pasado porque a veces vienen beneficiarios a decir, oye, ¿y a mí por qué no me pagáis? Pues porque a lo mejor su representante no le ha notificado nada. Entonces, es un caso. A nosotros nos cuesta mucho trabajo tener que requerir que presenten la justificación, tener que volver a requerir, tener que denegar, cuando si tú no lo vas a ejecutar, pues porque tienes problemas por cualquier situación o porque tienes otra subvención que te interesa más. Nos ayudaría mucho que nos presentarais o nos presentaran una renuncia.
Si un interesado no va a cambiar las ventanas, no va a poner aerotermia, no va a hacer nada porque no tiene dinero, porque no quiere o porque no quiere presentar nada, pues a nosotros nos ayuda a que presenten una renuncia porque cerramos el expediente directamente y podemos seguir trabajando para conceder a otros interesados que sí que necesitan la subvención. En este caso, ya hemos comentado en muchas presentaciones, hay una cuestión importantísima que diferencia estos fondos europeos, que es la declaración de no dañar al medio ambiente, el DNSH. Es una declaración que se incluye entre la documentación de la solicitud, que hay que rellenar y que damos un modelo para que todo el mundo pueda seguir ese modelo, pero ese modelo hay que rellenarlo y hay que poner el nombre del beneficiario, la dirección de la vivienda o el edificio que se está rehabilitando y el nombre del técnico que lo firma. Hay que rellenarlo porque nos llega muchas veces el modelo directamente presentado sin rellenar y, claro, ese modelo vale para todo el mundo o solo firmado por el representante o por el técnico. Es muy importante la declaración de no hacer daño al medio ambiente porque es una de las cosas que le interesa más a la Unión Europea y más fiscalizan. También es importante reseñar que, como no hemos cambiado nada de la convocatoria, se admite todo tipo de actuaciones que estén iniciadas después del 1 de febrero de 2020, que es el plazo de referencia del Real Decreto 853. Entonces, se pueden presentar actuaciones que ya estén ejecutadas, que estén terminadas, que estén iniciadas, que estén a mitad, siempre que sea después de 1 de febrero de 2020. Vamos a admitir. Y luego recordar a todos que no se admiten ninguna actuación de inversión en sistemas de energía de origen fósil. No vale ni carbón ni nada parecido. Entonces, tiene que ser siempre energías renovables. Quiero recalcar que una de las cuestiones también en las que es muy exigente el Real Decreto por tratarse de fondos europeos son las condiciones que tienen que cumplir los beneficiarios. Hay un artículo, el artículo 6 de la convocatoria, que marca todas las condiciones de los beneficiarios, tanto si el beneficiario es una persona física como si es una persona jurídica. Puede ser, por ejemplo, pues, un ayuntamiento que esté rehabilitando viviendas de su propiedad para alquiler o una empresa que esté alquilando viviendas o una ONG, por ejemplo, también. Entonces, las personas jurídicas tienen que cumplir determinadas condiciones y las personas físicas otras. Hay que revisar muy bien porque, aunque normalmente todo esto se recoge en una declaración responsable que va con la solicitud, la gente en general firma las declaraciones responsables, pero tiene que saber que, de acuerdo con la normativa, podemos ir a comprobar esta declaración responsable que se cumple en cualquier momento. Y en algún caso nos lo pueden hasta requerir, tanto desde intervención como de Dirección General de Fondos Europeos, Ministerio, Gobierno de Aragón, etcétera. Las condiciones de los beneficiarios se tienen que cumplir. Primero, con declaración responsable agilizamos el tema, pero después nos pueden exigir que lo comprobemos. En este caso, los destinatarios de esta ayuda van a ser los propietarios, pero también los usufructuarios o los arrendatarios de la vivienda. Es condición, bueno, también las administraciones públicas pueden ser. Hemos tenido casos de ayuntamientos que han solicitado ayudas para sus viviendas. Es muy importante destacar que cuando hay varios beneficiarios, porque tenemos el piso, somos los dos titulares y pedimos la ayuda, hacemos la declaración de Hacienda entre los dos, pagamos los gastos entre los dos, hay que poner la solicitud a nombre de todos los propietarios que vayan a ser beneficiarios y que vayan a asumir los gastos. Y deben indicar si es al 50%, yo el 30%, tú el 70%. Nos encontramos muchos problemas de gente, por ejemplo, que pide la ayuda para su madre que vive sola en su vivienda y es el hijo el que paga todas las facturas, pero la vivienda es de la madre, la beneficiaria va a ser la madre, la que cobra la ayuda es la madre, pero las facturas van al nombre del hijo, pues no se puede. Tendría que pedirlo todo a nombre de la madre, las facturas a nombre de la madre, cuenta corriente a nombre de la madre, de la persona propietaria de la vivienda que va a ser beneficiaria. Estas cosas son muy importantes. Tener en cuenta que el beneficiario debe tener a su nombre la cuenta corriente y a su nombre todas las facturas de los gastos. Si son más de un beneficiario, pues también las facturas a su nombre o un acuerdo autorizando a que sea el otro beneficiario el que presente la ayuda, el que asuma los gastos, etcétera. Estas cuestiones también son muy importantes porque también nos dan muchos dolores de cabeza, beneficiarios que vienen después, oye, mira que se lo pagas todo a mi hermano y ahora resulta que yo también, pero yo también lo... Bueno, muchos problemas, hay que fijarse muy bien quiénes van a ser los beneficiarios.
En este caso, en este programa 4, es fundamental que sea domicilio habitual y permanente, tanto del propietario en su caso, como del usufructuario en su caso, como una vivienda de alquiler en su caso, pero domicilio habitual y permanente. Y luego, otra cuestión importante que hay que tener en cuenta es que el coste mínimo de la actuación debe ser 1.000 euros. Si vamos a poner una ventana que vale 700 euros, no es admisible. Solo a partir de 1.000 euros, ¿vale? ¿Qué actuaciones? En esto voy a insistir un poquito porque hemos tenido controversia y hemos tenido problemas, distintas interpretaciones. El Real Decreto admite dos tipos de actuaciones, tanto las que supongan una reducción de la demanda de al menos el 7%, como las que supongan una reducción de la energía primaria no renovable de al menos el 30%. Y además el Real Decreto admite actuaciones de modificación o sustitución de elementos de la envolvente que cumplan con la transmitancia y la permeabilidad de las tablas 311A y 313A del documento básico HE1. Aquí hemos tenido algún problema de interpretación. Este problema de interpretación me gustaría contaros que en el Código Técnico, y es nuestra interpretación y lo que hemos venido aplicando en toda la tramitación, el Código Técnico exige en el documento básico HE1 para todas las obras de reforma que se aplique la tabla, el valor límite, el U-límite de la tabla 311 a aquellos elementos de la envolvente térmica que se sustituyan, incorporen o modifiquen sustancialmente. En el cambio de ventanas, es un cambio de ventanas, pues hay que aplicarlo sí o sí, este valor U-límite. No vale que me digas que estoy reduciendo el 7%, pero no estoy cumpliendo el valor U-límite. Hay que cumplirlo sí o sí. Es una condición sine qua non del Código Técnico. Y lo mismo con la permeabilidad de la tabla 313. No es una condición que yo pueda elegir. Esto se debe cumplir. Lo que sí que pasa es que si tú cambias las ventanas y estás cumpliendo 311 y 313, a lo mejor si no reduces el 7% de demanda o el 30% de PNR, también es subvencionable. Pero tienes que cumplirlo en los dos casos, ¿vale? Después, costes subvencionables todos, menos la licencia. IVA, sí, siempre que no sea reembolsable, es decir, somos personas físicas y no somos personas jurídicas, pues el IVA es subvencionable. Si es una persona jurídica, una empresa, pues no es subvencionable el IVA, pero si es un ayuntamiento que el IVA no es reembolsable, pues el ayuntamiento, por ejemplo, sí que podría justificar el IVA. Después, la cuantía de la ayuda, 40% del coste subvencionable o máximo 3.000 euros por vivienda. Y también la actuación subvencionable es solamente la que contribuya a esa reducción exigida del 7% de la demanda o del 30% de... Es decir, no me vale que tú estés haciendo una rehabilitación integral de tu vivienda y me pongas pues el ascensor, la rampa, la instalación eléctrica como coste subvencionable. Está muy bien, pero yo solo te voy a considerar la parte de obra que contribuye a esa reducción de la demanda o de la energía primaria no renovable. Aquí recalco para que se quede en la presentación qué es lo que exige el documento básico HE del Código Técnico. El HE0 en cuanto al consumo exige que obras de reforma es aplicable totalmente el HE0 para aquellas que renuevan de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% total de la envolvente. En ese caso es aplicable el HE0 en cuanto a reducción del consumo y el HE1 es aplicable a todas las obras de reforma, a todas, sin excepción. Aquí señalamos que en el caso de la tabla 311 para las obras de reforma del HE1 se aplica a los elementos de la envolvente que se sustituyan, incorporen o modifiquen sustancialmente, y lo mismo para el caso de la 313, para el caso de permeabilidad de la envolvente. ¿Qué vamos a pedir? Estos son los requisitos del programa. ¿Qué vamos a pedir? Pues pedimos la documentación primero, la que relaciona estrictamente el Código Técnico, el Real Decreto, y además aquella que sirve para justificar el cumplimiento de requisitos. Por ejemplo, es vivienda habitual y permanente, pues vamos a pedir el empadronamiento. O, en el caso de que la vivienda esté alquilada, nos valdría también, si el inquilino no está empadronado, nos valdría con un contrato de alquiler. Contrato de alquiler que obviamente tiene que ser cumpliendo con la Ley de Arrendamientos Urbanos como vivienda habitual y permanente. Hay otras cosas que
que está en la lista del Real Decreto, en el artículo del Real Decreto y en el artículo correspondiente y en el anexo de la convocatoria, por ejemplo, que se han modificado a posteriori en el Real Decreto, por ejemplo, el certificado de la instalación energética pasado por industria. Eso no se pide en la documentación de solicitud, obviamente porque puede ser que tú todavía no hayas ejecutado la actuación en su caso de sustitución del elemento de generación térmica, ¿no? Entonces, eso se cambió en el Real Decreto y no se ha quitado del impreso de solicitud o del listado de documentación. Bueno, pues no pasa nada porque como se ha quitado el Real Decreto, si no se ha presentado no lo vamos a exigir. Fundamentalmente, los datos de identificación, tanto del solicitante como de, en su caso, el representante, nombre, NIF, domicilio, efecto de notificaciones, correo electrónico, etcétera, etcétera. Los datos de la vivienda con la referencia catastral. Nosotros vamos a comprobar que esa vivienda es de la propiedad de la persona que lo dice, que es otra de las cosas que es un requisito, que seas propietario, que acredites la propiedad. No vamos a pedir las escrituras, no vamos a pedir nada, lo vamos a comprobar con catastro. Y después, o proyecto, o si la actuación no lo exige, memoria. Esa memoria tiene que tener descripción, presupuesto desglosado y planos. Y además incluir la cuantía de la ayuda solicitada. En este caso nosotros vamos a pedir el presupuesto. Caso típico, cambio de ventanas, pues el presupuesto del instalador con las ventanas que figuren las características técnicas de las ventanas que se van a instalar y el presupuesto de la instalación. Y la descripción para comprobar que coincida con la memoria y con el certificado energético que nos vais a presentar. El certificado de eficiencia energética, de momento 2, después en la justificación veremos el tercero. El primero, certificado de eficiencia energética de la vivienda, tal como está en la actualidad antes de la reforma. Y ese certificado, si nos presentan obras, nos presentáis alguna obra ya terminada, debe tener fecha anterior a la reforma, porque si no, por ejemplo, Hacienda directamente para los descuentos en el IRPF no lo considera. Con eso nos ponen muchas pegas. Entonces hay que tener cuidado. Pero lo más importante es que esté registrado. ¿Por qué? Porque Hacienda, Europa y el Ministerio lo que van a comprobar es que el certificado energético anterior a la reforma y el posterior a la reforma producen esa reducción de la demanda o de la energía primaria no renovable. Es el único instrumento que nos piden, que quieren tener ellos después para comprobar que esa reducción ha sido efectivamente la que se ha producido. ¿Qué nos estamos encontrando? Que me da muchísima pena, pero estamos denegando certificados energéticos iniciales sin registrar, que hemos requerido, regístralo, que está sin registrar, no se ha registrado y finalmente después de 6 meses o de 1 año de plazo hemos tenido que denegar. Entonces, es muy importante que cuando se presente la solicitud, el certificado inicial esté registrado. Y también es muy importante que ese certificado inicial, si por ejemplo es el de una vivienda que yo he alquilado o que yo he comprado y venía ya con un certificado energético, digamos, típico, sencillo, que te dan con las escrituras, que tiene que ser comparable con lo que yo voy a hacer. Si yo como técnico voy a poner que se ha producido esta mejora en la vivienda, se han cambiado las ventanas, he puesto una aerotermia, he aislado por aquí y por allá, y luego resulta que en el certificado energético inicial no está hecho con el mismo programa, no lo puedo comparar, no están las mismas medidas, los mismos huecos y no lo puedo comparar, hay que hacer otro. Yo como técnico os recomiendo que hagáis otro, que refleje de verdad el estado actual de la vivienda con el que queréis que se compare el estado final. Es fundamental. Hacéis otro, lo registráis y además en la memoria se indica existe certificado energético, pero no corresponde con el estado actual de la vivienda y por lo tanto hemos hecho otro. ¿Vale? Es muy importante porque eso también es causa de denegaciones. Y después tiene que haber un certificado de eficiencia energética de la actuación que pretendemos realizar. Esto solo si la actuación no está hecha, si está sin iniciar o sin terminar. Un certificado energético de la actuación, cómo va a quedar con proyecto o con memoria, de la reducción que pretendemos conseguir, porque la subvención se va a conceder de acuerdo con eso. Lo que vamos a comprobar es eso. Y después, una vez terminada la obra, en la documentación justificativa, el certificado final, cómo ha quedado la obra. Y si se ve que se ajusta a los parámetros de la subvención que hemos concedido, muy bien. Y si no se ajusta y se reduce la eficiencia energética conseguida,
pues habrá que ver si cumple con los requisitos para conceder la ayuda o si no lo cumple, pues tendríamos que denegar y pedir un reintegro en su caso. Es muy importante, yo creo que es el documento más importante de todo el programa, los certificados energéticos, que estén bien hechos, que reflejen lo que estáis haciendo, que coincidan con el presupuesto de las casas instaladoras, de lo que sea. Hay que ser muy insistente con el que os haga la oferta comercial de lo que sea, de las ventanas, del aislamiento, de la calefacción, de la aerotermia, de lo que vayáis a instalar, para que corresponda con la memoria que estáis haciendo, con el certificado energético que estáis haciendo y con lo que en realidad luego vais a certificar. Es muy importante. Y esto en este programa, y también lo hubiera sido en cualquier otro de los programas de la convocatoria. Y después las fotografías y, fundamental, la declaración responsable del cumplimiento del DNSH, como hemos dicho ya, que se refiera al beneficiario concreto, a la vivienda concreta y por el técnico concreto que lo ha hecho. No podemos hacer un certificado genérico con nuestro nombre y que valga para todas las viviendas. Hay que hacer es una declaración responsable muy importante, porque luego nos pueden pedir, así como en el programa 3 sí que hay que acreditarlo, en este programa no vamos a acreditarlo en la documentación justificativa, pero nos podrían pedir, como digo, todas las declaraciones responsables nos pueden pedir en cualquier momento que las comprobemos, ¿de acuerdo? Aquí al final hay dos salvedades indicando que a esta documentación, que es la básica, lo más importante, lo fundamental para que podamos valorar vuestras solicitudes, hay que añadir, como hemos dicho, pues todo lo que pide el Real Decreto para cumplir los requisitos. Pues el empadronamiento, el presupuesto del contratista, el presupuesto de las ventanas, etcétera. Aquí señalamos que no nos pide el Real Decreto la oferta del contratista, pero el valor que nosotros podemos tomar para conceder la ayuda es la oferta que os hagan de las casas instaladoras, gremios, albañiles, etcétera, todo el presupuesto que hayáis puesto en la memoria. Entonces necesitamos que eso esté apoyado por una oferta de un contratista y de una casa instaladora y que además esté aceptado por el cliente, ¿vale? Firmado por la empresa y aceptado por el cliente, un presupuesto. Ese presupuesto es fundamental y debe acompañar a vuestra memoria y debe reflejar, en el caso típico de ventanas, las ventanas concretas que vais a poner. Una vez que la obra está ejecutada, hay que presentar una memoria justificativa de la actuación ejecutada. Todo esto, ni que decir tiene que estar firmado por un técnico competente y que los técnicos competentes somos los que estamos aquí, arquitectos y arquitectos técnicos. ¿Por qué? Pues porque es una obra de reforma en una vivienda. Entonces, podría ser que viniera un ingeniero industrial a cambiar solo una aerotermia, podría ser, pero en el caso concreto de ventanas, que es lo más habitual, aislamientos, etcétera, este tipo de reformas, somos los únicos técnicos competentes y la memoria tiene que estar firmada por un técnico competente. Hemos tenido casos de denegar porque vienen firmadas por técnicos que no son competentes. Obviamente, el certificado energético, como hemos dicho, final, cómo ha quedado la vivienda una vez terminadas las reformas. En el caso de que hayamos hecho alguna instalación térmica, una aerotermia, una caldera de lo que sea, de pellets o lo que sea, el certificado de la instalación, las fotografías que acrediten cómo ha quedado todo y la declaración responsable en el caso de que el interesado haya recibido otras posibles subvenciones. Aquí hacemos las salvedades. Tiene que ir a nombre del beneficiario, si hay uno o si hay varios. Los gastos tienen que ir a nombre de los beneficiarios que vayan a figurar ahí y también las cuentas corrientes tienen que ir a nombre de los beneficiarios, de uno o de varios, ¿vale? Tienen que estar todos los permisos y autorizaciones necesarias y ahí lo dejamos. Y es muy importante que no se admiten pagos mayores de 1.000 euros en efectivo. A la hora de, en esta memoria que decíamos al principio, acreditar la actuación ejecutada, facturas de todo lo realizado, una descripción de un presupuesto de todo, una especie de certificación de todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha presentado, no se pueden admitir, y las acreditaciones de pago, acreditación bancaria del pago, no se admiten pagos superiores a 1.000 euros. ¿Vale? Esto es muy importante. Plazos, pues las obras, como hemos dicho, tienen que estar iniciadas después del 1 de febrero de 2020.
El plazo de ejecución máximo es de 12 meses. Por ejemplo, se inició una obra en febrero de 2022, pues tenemos que comprobar que el final de obra, en su caso, en caso de que haya sido necesario, o el informe de que todo se ha terminado, no se haya alargado más de 12 meses. Si la obra ahora en este momento no está iniciada, la actuación no está iniciada, no son 12 meses, es el 30 de junio del 26. Y luego, para justificar, hay 3 meses desde que se acaba la actuación. Si no se justifica en esos 3 meses, nosotros contaremos desde el plazo de concesión a 30 de junio, contaremos los 3 meses para justificar, o si la actuación está iniciada antes y está ya terminada, contaremos ese plazo. Si no se ha justificado, requeriremos, daremos 15 días y si no se justifica en ese plazo, se perderá el derecho a la subvención. Esto es muy importante, no hay que bajar la guardia, porque muchas veces hemos cambiado las ventanas, hemos hecho la reforma en la vivienda y ya está. Pues no, porque si no se acredita el final de obra y no se presenta la documentación justificativa, no se cobra la subvención. Y si la has cobrado por anticipado, te exigiremos el reintegro por no haber presentado la documentación justificativa. Así que es fundamental tener mucha atención a contar bien el plazo de ejecución de la obra, presentar la documentación justificativa, ¿vale? Y además cualquier modificación que se haya podido producir, que es natural, pues acreditarla y contarla en nuestra memoria, ¿vale? El presupuesto, como ya hemos dicho, de momento hemos salido con 1.300.000. 1 millón es para la provincia de Zaragoza, 150.000 para la provincia de Huesca y 150.000 para la de Teruel, pero a medida que podamos tener algún presupuesto por inejecuciones o por renuncias o de otros programas que no ha sido posible ejecutar, podríamos incrementar el presupuesto de esta convocatoria si fuera necesario, de este nuevo plazo de presentación de solicitudes. Y luego, para cobrar las ayudas, una vez se puede cobrar o bien por obras concluidas, también, como hemos dicho, por anticipo. Se puede solicitar a la vez que presentáis la solicitud de concesión de la ayuda, se puede solicitar también el anticipo. Y nosotros informaríamos primero la solicitud y luego, en su caso, la concesión y pago del anticipo. ¿De acuerdo? Y después, el plazo. Ayer empezó día 13, concluye el 3 de febrero a las 12 de la noche. Es muy importante cumplimentar las solicitudes a través del tramitador electrónico de 2 maneras. O tengo firma digital y lo firmo, entonces adjunto toda la documentación, compruebo que está todo bien, firmo y registro y ya está registrada la solicitud. O no tengo firma digital, pues lo relleno todo, aporto la documentación, me lo guardo, imprimo y me voy a un registro físico, cualquier registro de Gobierno de Aragón o cualquier forma permitida para presentar documentación, y presento la solicitud firmada por mí manualmente y presento la solicitud. Aunque pueda aportar la documentación o bien presencialmente en ventanilla o digitalmente, si la tengo digital la puedo subir. Los enlaces están aquí, pero si entráis tecleando, que a mí me lo enseñaron mis compañeras ayer, si entráis tecleando Ayudas de Eficiencia Energética Vivienda 2026 Aragón, vais a entrar directamente a la página del Gobierno de Aragón, donde tenéis toda la documentación, los enlaces, el tramitador, todo lo que necesitéis para presentar vuestras solicitudes, ¿de acuerdo? Y por mi parte, solo comentar que de momento llevábamos hasta la hora que hemos salido del Pignatel y llevábamos 303 solicitudes presentadas desde ayer. En el otro caso, en la convocatoria que se abrió en 2022, tuvimos en total 2.403 solicitudes en Zaragoza, que si recordáis se cerró el plazo en febrero de 2023 porque agotábamos crédito y no teníamos dinero suficiente para todas ya. En Huesca, en Teruel se solicitaron 464 ayudas. En Teruel ya han terminado la tramitación de todas estas ayudas, de las cuales se han concedido 431, no todos han cumplido requisitos. En Huesca se han solicitado 621 y falta terminar de conceder algunas cuantas. En Zaragoza nos falta conceder 175 para terminar. Y tenemos 238 requerimientos subsanados o sin subsanar pendientes de revisión. O sea que estamos terminando, esperamos terminar en enero, febrero ya, todo lo que tenemos de tramitación del primer plazo, y iniciaremos inmediatamente y simultáneamente el trámite de estas otras ayudas. Y por mi parte le dejo la palabra a mi compañera Esperanza, que os va a contar cómo
cómo se presenta y cuáles son las peculiaridades, ¿de acuerdo? Buenos días. Bueno, yo os voy a contar un poco más en la práctica lo que es, lo que es la presentación de solicitudes. Seguramente muchos de vosotros ya conocéis el tramitador del Gobierno de Aragón, pero bueno, pues por si acaso, pues una pincelada rápida de cómo funciona y los problemas que se suelen encontrar los técnicos cuando hacen una solicitud. Entonces, si le dais a este enlace, que todos conocéis, podemos acceder al trámite. Bueno, lo he hecho en pequeñito porque tampoco merece la pena ir más detalle. A la pantalla del trámite, recordad que es el trámite 11.317, es el nuevo plazo abierto para 2026 y podemos empezar con este botón azul que es el de iniciar trámite. De esta manera vamos directamente al tramitador con el que podremos meter todos los datos y cargar la documentación. Más adelante, si fuera necesario hacer una subsanación o una aportación voluntaria, porque, por ejemplo, aportáis la documentación justificativa, recordad que tenéis estas dos opciones: subsanar trámite y aportar documentación, que estos seguirán abiertos una vez finalizado el plazo de solicitudes. Entonces, si pinchamos a este botón azul de iniciar trámite, lo primero que nos piden es cómo queremos identificarnos. ¿Vale? Yo recomiendo en este caso certificado electrónico. Cada uno pues tenéis vuestras clave permanente o certificado digital, el que sea, y podéis acceder. Entonces, en este caso lo primero que nos preguntan ¿es para ti? ¿Es para una persona física? ¿Es para ti? ¿O es para otra persona o otra empresa? Dependiendo de las respuestas que vayamos dando, el tramitador nos va guiando de una forma o de otra. En este caso, yo he seleccionado para otra persona porque entiendo que los técnicos en general vais a actuar como representantes. Entonces, bueno, primero coge directamente del certificado electrónico tus datos personales y solamente te pide el correo electrónico y el teléfono. Ya te saluda amablemente y te pregunta, ¿ya has iniciado el trámite para este representado? Le puedes decir que sí o que no. ¿Vale? Si le dices que no, te pedirá los primeros datos, y si le dices que sí, puedes meter el documento de identidad del representado y directamente se te carga la solicitud que tenías iniciada. También te pregunta qué forma de representación tienes. No es lo mismo hacer una solicitud para una persona de la cual eres tutor legal que ya si tienes un documento específico de representación. Vuestro caso en general va a ser el caso de documento específico de representación. Al marcar esta opción os lo pedirá más adelante. También te pregunta sobre el tipo de persona a la que estás representando, que en este caso pues podría ser una persona física o jurídica. Y bueno, para hacer esta solicitud he utilizado una web de generación de datos ficticios por no meter ningún DNI ni ningún número de cuenta que después me diera problemas de tramitación. Entonces, bueno, la aplicación me ha generado un perfil que es una persona que se llama María Yolanda y vamos a generar su solicitud. La primera pantalla que nos pide, y esta es la principal diferencia respecto la única diferencia respecto a 2022, es la autorización de consulta de datos. Esto ha sido un cambio en la legislación de consulta de datos. Simplemente ahora, antes estaban todos en la misma pregunta, ahora te preguntan por un lado a los que te pones y por otra parte a los que autorizas. Simplemente pues son datos que si no nos autorizáis o os oponéis nos los tendréis que aportar. Entonces lo más cómodo es esto. Nosotros consultamos, es una consulta que solamente nos permite ver el dato concreto. Si nos aportáis vosotros la documentación, pues es más, vemos más cosas, ¿vale? Entonces lo ideal es que nos autoricéis. Bueno, después ya tenemos que empezar con los datos de la persona interesada. En este caso nos pregunta que si actuamos como agente rehabilitador u oficina de rehabilitación. El agente rehabilitador estaba sobre todo pensado para otros programas, pero se ha quedado aquí al ser la misma convocatoria. Entonces, bueno, pues tenemos que ir cargando los datos del beneficiario. Vale, pues en este caso, bueno, pues con los datos ha salido una beneficiaria con domicilio fiscal en Salamanca. Entonces, importante, el IBAN.
en el IBAN hay que meter todos los números sin huecos. Si copiamos y pegamos desde un documento en el que tengamos huecos, los 4 últimos no se nos van a quedar y nos va a dar error, ¿vale? Entonces, bueno, tenedlo en cuenta. Si os preparáis las solicitudes pues en un Excel, en un Word, pues tenedlo ya preparado para copiarlo directamente. ¿Vale? Lo había marcado aquí precisamente por esto. Después, Teresa os ha comentado lo de las otras personas beneficiarias. Si en una solicitud entendéis que es conveniente poner a varios beneficiarios, pues porque las facturas las han pagado las 2 personas titulares de la vivienda, o porque así lo desean los interesados, por la razón que sea, tenéis que marcar aquí en la casilla sí, y después os pedirá el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Porcentaje de participación, documento de identidad, nombre completo y número de cuenta. En caso de que marquemos que no, pues continuamos. Vale, después también si eres propietario o representante y la dirección. En este caso, como para el representante me había dado unos datos de Benasque, pues bueno, pues he metido los datos de Benasque, no de Benabarre, perdón. Pero siguen siendo datos ficticios, pero por tenerlo por lo menos de Huesca. Entonces, identificamos la actuación, explicando brevemente lo que es, pues podemos poner simplemente sustitución de carpinterías exteriores, lo que sea. Aquí hemos visto solicitudes de técnicos que nos han metido pues poco menos que la introducción de la memoria. No es necesario. Con una sustitución de carpinterías o instalación de aerotermia, lo que sea, no es suficiente para esta primera descripción. Seleccionáis el objetivo alcanzado. En caso de que cumpláis las 3 condiciones, demanda, consumo y cumplimiento de código técnico, marcad la primera, ¿vale? Que es la más en orden de prioridad. La superficie construida en metros cuadrados sin decimales, y ya empezamos con la localización de la actuación. En caso de que no tengáis la referencia catastral, que os la pedirán en el siguiente paso, podéis acceder directamente a través de un enlace a la sede electrónica del catastro para localizarla. Después también nos piden los datos económicos de la actuación. Y, muy importante, si se han solicitado o si te han concedido otras ayudas por la misma actuación. Independientemente de la respuesta a esta pregunta, nosotros tenemos el imperativo legal de consultar la base de datos nacional de subvenciones. ¿Vale? O sea, siempre la tenemos que consultar porque es posible que hayáis pedido una subvención con posterioridad a esta solicitud. Después también tenemos que desglosar los gastos. Es posible que el coste subvencionable pues, se divida en varios contratistas o por una parte estén los honorarios técnicos, que estén de distintas formas. Entonces los podemos añadir con este botón. Con el botón de añadir datos podemos ir añadiendo distintas líneas a la tabla. Bueno, y esta es un poco la parte más complicada, pues para los no técnicos, para los técnicos pues la vemos más evidente, que es la de los certificados energéticos e indicadores. Importante meter el número de registro del certificado energético si ya lo tenemos. Si hemos solicitado el registro y todavía no tenemos el número asignado por el registro, podemos poner en trámite, ¿vale? Para cuando nosotros cojamos la solicitud, podremos ver ya el certificado registrado, pero es importante que lo indiquéis, por lo menos la fecha de solicitud, ¿vale? Y después ya pues las letras, la demanda de calefacción, la demanda de refrigeración y el consumo. En la siguiente pantalla ya hará referencia, bueno, aquí está a continuación, es la misma pantalla, perdón, a los datos previstos tras la actuación. Si la actuación ya está ejecutada, pues ya serán los definitivos. Y por último ya tenemos una serie de declaraciones responsables que son, pues como decía Teresa, de cara a facilitar la simplificación administrativa, son cuestiones que se deben cumplir y que tenemos la potestad de poderlas comprobar si así se nos pide. Entonces, al marcar esta casilla, aceptamos toda esta declaración responsable y queda registrada en la solicitud. Por último, ya nos quedará la parte de aportar documentos. En este caso tenemos la limitación del tamaño. Hemos intentado ampliarla y no es posible. Entonces, el tamaño máximo del documento son 10 megas. Muchas veces a la hora de
de pasar los documentos a PDF, y nos ha pasado también en casa, que según cómo pases el documento a PDF, incluso documentos relativamente pequeños se pasan de esta capacidad. Así que igual antes de fraccionar según qué documentos, pues intentad exportarlos a PDF por otros métodos. Y el máximo número de documentos permitidos es 100. ¿Vale? Entonces los añadimos, bien desde el equipo o bien desde alguna de estas plataformas, y ya los documentos se quedan aquí grabados. Podéis consultarlos, pues poner el caso de dudas o lo que sea. Tenéis un buzoncito para cada uno de los documentos de solicitud y después al final tenéis otro último buzón para otros documentos. Ahí es donde podéis aportar los de la justificación si ya los tenéis. Si nos aportáis los documentos de la justificación, podremos hacer concesión y pago en un solo acto. Eso, por una parte, nos facilita a nosotros el trabajo, pero también de cara a los interesados pues es mucho mejor porque pueden percibir antes el ingreso de la ayuda. Bueno, están aquí todos los documentos. Por ejemplo, el contrato de alquiler solamente habría que aportarlo en el caso en el que estuviera arrendada la vivienda y no constituyera el domicilio habitual del propietario. Y después aquí he puesto también un poquito más grandes la declaración responsable de no dañar el medio ambiente, que ya os ha explicado Teresa. Importante que estén todos los datos, tanto de la actuación como del técnico que lo firma. Y también la declaración responsable de recuperación o compensación de impuestos, que por esto nos llama muchas personas a preguntar. En principio, para una persona física no sería necesario. Sería para el caso de empresas, de personas jurídicas, que sí que pudieran compensar esos impuestos. Y por último, el documento acreditativo de la representación. Muy importante que esté firmado por ambas partes, tanto por el que representa como el representado. ¿Vale? Y si queremos añadir algún documento adicional, pues lo podemos añadir desde aquí, desde esta última opción. Bueno, una vez que tenemos esto, nos dicen que todos los datos están correctos, ¿vale? Podemos ver un borrador aquí arriba. El borrador tendrá la marca de agua de borrador y, por lo tanto, no es un documento que podamos presentar para la tramitación presencial, sino que tenemos que cerrar esta tramitación. Entonces, aquí sí que vemos que todos los datos están rellenos completamente. Aquí no he cargado, evidentemente, todos los documentos para esta solicitud ficticia. Tendríamos que ir complementando todos. Aún así, por ejemplo, nos avisará de que el contrato de arrendamiento no lo hemos aportado si no es el caso. Entonces, nos deja continuar. Después, por último, nos pregunta que cómo nos pondremos en contacto contigo una vez presentado el trámite. Os recomendamos siempre la opción electrónica. ¿Vale? Es más directa. De los que tenemos por correo, que son pocos, casi siempre nos vienen los documentos devueltos. Entonces, pues es una historia. Siempre que podáis de forma electrónica es preferible. Entonces, queremos implementar que, además de llegarle la notificación al representante, que podemos avisar de alguna manera al interesado. Estamos trabajando en ello, pero sí que queremos pues, que le llegue un aviso de se ha tramitado tu solicitud. De momento llega solamente al representante. Por lo tanto, los representantes, no os olvidéis de comunicar a los interesados, porque muchas veces los interesados nos llaman y hace un mes que se ha notificado una resolución de concesión o no han tenido ese flujo de información con el interesado. Te vuelve a avisar y te dice, en el momento en el que empezamos ya, pasamos aquí, no se puede añadir más documentación, ni siquiera si se presenta en papel, porque la documentación que se queda grabada es la que está presentada, está cargada hasta ahora. Iniciamos la presentación y ya el siguiente paso será elegir la forma de presentación. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción de firmar electrónicamente el documento, también como técnicos os lo recomiendo. Y si no, podríamos imprimir el resguardo que tenemos ahora y presentarlo en una oficina de registro. Pero siempre es preferible pues, completar el trámite más cómodo y más sencillo. Si no tuvierais habilitado el certificado digital, bueno, pues ya sabéis que podéis, incluso la clave permanente que tiene distintas opciones, que hay algunas que te permiten firmar y otras no.
Hay distintos tipos de certificado digital. Si los vais a utilizar habitualmente en el trabajo, pues intentad pedir el avanzado, que es el que permite la firma. Bueno, y ya por último, comentar que en la plataforma mía, a partir de probablemente finales de enero o principios de febrero, vais a poder hacer seguimiento de vuestras solicitudes. De momento no está habilitado, llevamos desde el verano trabajando en ello. Se iba a lanzar ya estos días, pero les hemos pedido que esperen porque como hasta ahora cogen los datos de un sitio y ahora los van a coger desde nuestra aplicación de gestión, pues nos daba un poco de miedo que alguien que viera en Mía que ha hecho una solicitud, de repente esa solicitud desapareciera porque no hemos cargado todavía. Bueno, pues cuestiones técnicas. Entonces, dentro de poco podréis verlo aquí. Podréis ver tanto los documentos notificados como el estado de la tramitación. Entonces, bueno, pues eso creemos que os ayudará bastante en la gestión, tanto los representantes como los interesados. Y por mi parte nada más. Quedará a vuestra disposición pues para aclarar cualquier cosa. ¿Continuáis? Sí, Lucio, si quieres. ¿No? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Gobierno de Aragón y al Colegio de Arquitectos que ha puesto aquí la sede y los medios por la organización de esta jornada. Nada, yo simplemente pues compartir con vosotros dos o tres reflexiones. La primera reflexión mía es una puesta en valor de este modelo de las oficinas de rehabilitación con los colegios profesionales de la arquitectura técnica y de arquitectos que se ha realizado en Aragón, porque bueno, pensamos que una vez ya con el balance que nos dan estos 3 años y pico, pensamos que ha sido un modelo que está funcionando muy bien, que ha permitido el objetivo inicial, que es facilitar toda la tramitación de las ayudas y la realización de ha permitido dinamizar las ayudas y, sobre todo, también aportar a todos los agentes, principalmente a los técnicos, seguridad técnica y jurídica y también a la Administración. Luego, de cara a la revisión, pues siempre esas revisiones previas que se hacen o esa uniformidad en la presentación de documentos, pues siempre es algo que aporta valor. Sé que, bueno, nosotros estamos en contacto con otras comunidades autónomas y sé que el modelo este de Aragón es un modelo que ha generado pues expectativa y que bueno pues se está observando. Y luego pues de cara al futuro próximo de este año, además que este año pues hay varias cosas interesantes a nivel legislativo en materia de rehabilitación edificatoria, como es la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética, el nuevo plan de vivienda que viene pues bastante bien dotado en materia de rehabilitación y también el Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios. Bueno, pues el tema de las oficinas de rehabilitación va a tener un papel muy importante a futuro y, bueno, pues este modelo que se ha desarrollado aquí, que ya cuenta un poco con todo el bagaje de estos años, pues pensamos que es un modelo que puede tener su extensión en el tiempo y así sería deseable porque si el objetivo nuestro es descarbonizar el parque edificatorio de aquí al año 2050 y seguir esa senda que nos marca la Unión Europea, ¿no?, para conseguir esa independencia energética que es tan importante a nivel estratégico y más con todo lo que está pasando, pues este es un aspecto importante y nuestro papel, de acuerdo, tanto como técnicos, sobre todo también como oficinas, en colaboración con la Administración pública, es fundamental. Ahora ya, para bajar un poco aspectos más terrenales, simplemente recalcar un aspecto que todo el mundo lo conocemos, que se pueden realizar, como ya lo ha comentado Teresa, se pueden realizar petición de ayudas en esta convocatoria respecto a obras ya ejecutadas desde febrero del año 2020, pero también decir que aunque no se tenga el certificado de eficiencia energética inicial, se puede hacer con carácter, digamos, retrotrayéndonos al momento anterior de la ejecución de las obras, ¿de acuerdo? Y entonces os aconsejamos que se ponga en el apartado de notas y observaciones cuando le das a generar el informe en C3X si utilizáis ese software, pues simplemente que se diga que se realiza con carácter retroactivo pues para la solicitud de la ayuda, así que se está simulando, digamos, el estado energético de la vivienda previo a la instalación de las carpinterías, en este caso, ¿no?, por ceñirnos al caso más común, que estaba realizado. Y luego un aspecto muy importante en materia de certificado de eficiencia energética, que ya ha comentado Teresa, que son los documentos más importantes, ¿no?, porque es lo que luego ayuda un poco a tener ese dato, digamos, exacto de cómo es el antes y el después a nivel energético. Es el hecho, en el caso que haya un certificado de eficiencia energética previo, hecho por otro técnico y muchas veces, pues a lo mejor, pues para los contratos de alquiler o venta o etcétera.
Entonces, simplemente, en primer lugar, una observación. Para las deducciones fiscales, ya conocéis todos que tienen que tener como máximo 2 años de antigüedad ese certificado. Pero lo que nosotros recomendamos, ¿vale? Ya que tienes que hacer un certificado de eficiencia energética bueno tú, que es el del estado final, o el estado reformado, que hagas un certificado de eficiencia energética inicial tuyo. Porque así luego vamos a poder comparar exactamente con las mismas dimensiones de paramentos y con los mismos criterios técnicos. Y realmente es una cosa que, o sea, prácticamente no supone una sobrecarga de trabajo porque realmente tenemos que simularlo después y entonces, bueno, pensamos que aporta una trazabilidad exacta y es mucho mejor hacerlo así. Y luego, por último, simplemente pues que nosotros desde los colegios de la Arquitectura Técnica de Aragón, pues para los arquitectos técnicos que nos están viendo, simplemente decir que las memorias cuando las memorias las enviéis a avisar, las estamos revisando con ojos de informes de idoneidad ya, para que cuando salgan visadas, salgan de alguna forma revisadas, tanto la memoria en sí, la documentación técnica y administrativa, como el certificado de eficiencia energética. Entonces, con la idea de que cuando tenga el sello del visado, pues tenga ese valor de alguna forma que, bueno, pues otorguemos esa cierta seguridad técnica y jurídica que, a pesar de que no sea al 100%, porque luego siempre pues es la Administración, el Gobierno de Aragón en este caso, quien tiene pues la última palabra en cuanto a la concesión o la subsanación, pero bueno, pues por intentar aportar ese granito de arena adicional y aportar ese valor añadido. Bueno, reiterar el agradecimiento y a vuestra disposición. Gracias. Bueno, pues gracias a los tres. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Las puntualizaciones de Lucio también han sido bastante interesantes. Yo también pienso que nos tenemos que tomar más en serio los certificados energéticos, la elaboración de los certificados energéticos, no únicamente como un trámite. Y nada más, recordar a los colegiados del Colegio de Arquitectos que seguimos en Huesca, Teruel y Zaragoza con las oficinas de rehabilitación, que espero que este trabajo de 3 años que llevamos no se pierda y podamos seguir asesorando y ayudando tanto a compañeros como a la ciudadanía, porque, como todos vemos, son procesos bastante complicados, complejos, y esperemos que podamos seguir haciéndolo. Sí, vamos a pasar a una ronda de preguntas, si os parece. Sí. Rodolfo. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la ponencia. Yo quería puntualizar una cosa. Lo que habéis comentado del certificado energético inicial, que es importante repetirlo. Yo fui de los arquitectos afectados por no haberlo repetido, porque luego eso también me conllevó problemas. Aparte, no solo eso, hay un tema que luego se supo después, cuando cuando haces la declaración de la renta para la exención fiscal, tiene que estar como máximo el certificado inicial 2 años antes. Claro, ¿qué ocurre? Normalmente una vivienda, igual hace 10 años, 7 años que se hizo el certificado, y eso nadie lo sabemos, ni arquitectos ni clientes, o no lo sabíamos. Y cuando ya tienen toda la obra realizada y quieren tener su exención, no tienen derecho. Que bueno, eso habría que recurrirlo, entiendo, y aparte, porque inicialmente, ahora con lo que se sabe, bueno, me parece muy bien, pero inicialmente no era muy intuitivo que tuvieras que repetir el certificado inicial, porque además, como ya está registrado, estás de alguna manera desautorizando al primer técnico, entre comillas. Se supone que si ya lo hicieron y en su día un profesional lo hizo bien y ahora lo tienes que volver a hacer, entiendo la practicidad de hacerlo de nuevo. Pero yo vengo ahora, por ejemplo, al tema de la exención fiscal. ¿Por qué no tiene derecho a esa exención fiscal igual el propietario que hizo esas obras, ¿no? Cuando tenía todo correcto, cumplió con toda la normativa, cuando no se pedía que se repitiera ese certificado inicial, incluso cuando era contraintuitivo repetirlo porque estabas haciendo lo mismo. No sé si podéis un poco decir algo o si sabéis, para las personas que hayan hecho eso, aunque ya sé que no es vuestro campo,
si tiene alguna posibilidad de recurrir eso y que pueda tener su excepción fiscal a la que debería tener derecho. Gracias. Yo, por lo que sabemos nosotros hasta ahora, las normas que tramita el Ministerio de Hacienda para esto son suyas y de nadie más. Y hay pasa un poco lo mismo en todas partes entre ministerios. Yo, desgraciadamente, creo que se habla un poco y entonces lo que hace un ministerio, ya sabéis que nuestras ayudas son parecidas pero no iguales a las de industria. Todas son fondos europeos, pero no se valora exactamente igual. En industria no puedes ampliar un hueco, nosotros sí que podemos, porque aporta mayor eficiencia energética, a lo mejor sí resulta que aporta más soleamiento. Entonces, son subvenciones que, en teoría, el objetivo es el mismo para todos. En teoría, el paquete de ayudas de Hacienda era un paquete complementario de estas ayudas dentro de los fondos MRR y resulta que Hacienda, hasta donde nosotros sabemos, ha denegado la mayoría de las exenciones. Y, de hecho, creo que el Ministerio estaba trabajando incluso para recuperar fondos de los que se habían reservado para exenciones fiscales porque no se han agotado esos fondos. Y Hacienda pone sus normas y ni siquiera en nuestro Real Decreto, que es el 853, se indica nada parecido, porque lo podían haber dicho, ¿no? Pues el certificado solo dice que tiene que estar hecho con el mismo programa, para que sea comparable. Entonces ya nosotros ahí pues hemos aprendido también a trompicones, y ya perdonaréis, pero cuando comprobamos después de la presentación de las solicitudes, nos ponemos a trabajar con los expedientes y comprobamos que en el certificado inicial de estos que se hacen tipo modelo para un contrato, para una hipoteca, resulta que no es comparable el tamaño de las ventanas, no están los vidrios, no señala no sé qué, no podemos comparar nada y entonces es cuando decimos, por favor, es mejor que hagas uno nuevo, como acaba de decir Lucio, porque al final te cuesta casi menos trabajo hacer el de proyecto y el inicial con los mismos parámetros y con el mismo programa. Sí, de todas formas, a ver, el casi te cuesta el mismo trabajo también es un poco, a ver. El problema aquí es que los arquitectos estamos en medio de todo y somos los que pagamos un esfuerzo que no nos agradece nadie. Y es más, y que las consecuencias de todas estas descoordinaciones, como el tema de los 2 años, que se supo después y tal, luego tenemos enfados de clientes y los pagamos nosotros. Entonces, la cuestión es que cuando os ponéis tan exigentes con que enviáis requerimientos para que no seáis 10 días, para tal, no sé si pensáis cómo estamos nosotros, con toda la carga de trabajo que tenemos, con lo que cobramos por esos proyectos de reforma de vivienda, que es poquísimo, y con todo el seguimiento durante meses o años que nos obligue a seguir. Entonces, siento que no hay una alineación de incentivos para que nosotros sigamos siendo como esos agentes, ¿no? En realidad, los arquitectos tampoco tendríamos por qué tramitar las ayudas. Podría ser otra persona, pero claro, ¿quién lo hace? Si no somos nosotros, ¿quién lo hace? Entonces, yo personalmente no veo mucho interés en coger un proyecto de rehabilitación por este motivo, porque hay mucha incertidumbre, porque hay unas exigencias que para un piso de 60 metros me parecen un poco... Os pongo un ejemplo. En el piso que os comentaba, me mandasteis una solicitud de que había un desfase de metros cuadrados entre el certificado inicial y el final, el que había hecho yo. Claro, yo lo hice bien, midiendo todo el piso, lo que medía y tal. No me acuerdo si eran 5 o 6 metros cuadrados construidos, no recuerdo ahora. Y que tenía que repetirlo. Bueno, pues yo tenía mucho trabajo, otros proyectos, no lo hice directamente. Al final, no sé, creo que me llamasteis, lo hablamos, expliqué el por qué no lo había repetido. Y dijisteis, bueno, pues lo vamos a dejar, que tampoco es tan grave. Y ya está, y eso pasó. ¿A dónde voy con esto? Que sí, me parece muy bien, por vuestra parte, que exijáis, pero que entendáis que si no hay no sé cómo explicarlo, un equilibrio, una comprensión también por parte de los clientes. ¿Sabéis las demandas que hay ahora a arquitectos por ayudas que no se han obtenido por algún error de un arquitecto, por ejemplo, en un proyecto pues grande también, ¿no? En una reforma de un piso? Entonces, yo no sé por qué debería dedicarme a esto. Si antes, cuando no existían las ayudas, yo hacía mi proyecto, lo cobraba bien, todo el mundo me agradecía después porque hacía lo que yo sé hacer. Soy un arquitecto, pues un técnico, pero no me dedicaba a ser un gestor. Entonces, yo lo dejo aquí, por si alguien quiere reflexionar sobre esto, pero desde luego que por lo menos en reformas a particulares, tantas exigencias para algo tan básico, y aparte que veo que hay también mucha hipocresía, porque, por ejemplo, el documento que hay que firmar ahora, ¿no? El DNSH, de que no haya daños al medio ambiente. Bueno, las carpinterías de PVC, la producción de PVC es dañina para el medio ambiente.
Y eso se puede comprobar en cualquier búsqueda. Censura. No. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora los arquitectos nos responsabilizamos de la hipocresía de que estamos poniendo materiales que no son sostenibles, aunque sí son buenos para la sostenibilidad, para la eficiencia energética, pero no sostenibles medioambientalmente. Y nos hacemos responsables nosotros. Con lo cual, si un día, pues no sé, de pronto la sociedad cambia y ve que eso es dañino, nosotros ya hemos firmado algo que no podemos firmar. O sea, yo no lo firmaría, pero lo tengo que firmar si quiero coger el proyecto. Y unas ventanas de madera los clientes no me van a dejar poner, por ejemplo, que es lo que pondría yo. Van a querer la de PVC porque es algo más económica y aún así con un precio inflado. Entonces... A ver, si me permites, sí, dime. Te contesto rápido. Yo creo que los arquitectos y los arquitectos técnicos, vale, tú puedes elegir en la vida y en profesional el papel que quieras jugar. Solo soy un redactor, un diseñador, un controlador, etcétera. Yo creo que hemos comentado muchísimas veces que la profesión nuestras profesiones, tienen un factor social importantísimo, y es que estamos ayudando a personas que quieren conseguir una subvención, que se supone que es porque la necesitan, les estamos ayudando a tramitar algo que ellos no entienden o tienen más limitaciones o no tienen firma digital, o acompañamos a una comunidad de propietarios para una rehabilitación integral que se les escapa, pues los contratos con los gremios, pedir un crédito, financiar, solicitar las ayudas, y si no es con esas ayudas no lo podrían hacer nunca. Es decir, yo creo que los arquitectos y los arquitectos técnicos estamos cumpliendo una labor social importantísima que desde luego uno puede elegir jugarla o no, y elegir su profesión, en qué campo lo quiere jugar. Esto ya lo sabemos que es ingrato. También en otros casos, como el libro del edificio existente. También, pues, otro caso, sí, igual. Pero es un trabajo que tú puedes elegir hacer o no. No, está claro. Tenemos muchos compañeros que han dicho no me compensa, no lo hago y ya está, no lo tramito, no pasa nada. No es obligatorio, tú lo puedes hacer si quieres. Y si quieres, como eres un grandísimo profesional, vas a representar a tus clientes, si ellos te lo piden, que les representes, y les vas a ayudar a hacerlo fenomenal. Y si no, para eso desde luego están las oficinas de rehabilitación, que para eso estamos trabajando muchísimo desde hace 3 años, desde el 2022, y estamos trabajando yo creo que muy bien, y yo creo que se está prestando pues una labor muy importante a los beneficiarios, interesados, etcétera. Es decir, que tú no tienes por qué hacerlo si no te conviene. Después, en cuanto a que seamos estrictos, somos estrictos porque lo dice aquí, en este Real Decreto, y nos dice que lo tenemos que certificar y acreditar, y nos dice cómo lo tenemos que comparar. Si luego resulta que podemos valorar que a lo mejor la diferencia es de centímetros en una medición y no es apreciable porque no cambia el porcentaje, por ejemplo, de ahorro energético, que es el que estamos valorando, pues lo valoramos. Si yo te he exigido demasiado, hablo contigo y te digo, pues mira, tienes razón, no cambia el 7%, no cambia el rango del 30%, estamos cumpliendo igual, es comparable, es despreciable la diferencia, lo vamos a dejar así para evitarle un gasto mayor al cliente. Esto lo podemos hacer porque todos somos humanos y porque las matemáticas a veces no son exactas. En cuanto a... ya no recuerdo cuál era el otro... Sí, lo otro olvídalo porque no tiene remedio, es así, o sea, la sociedad está así. Lo del PVC, ¿vale? Entonces ya sé que no lo vamos a solucionar y que no tiene nada que ver con vosotros. No, escúchame, dime. El DNSH tiene toda una regulación enorme que hay que leer. Nosotros lo que hacemos es simplificar un modelo para evitaros trabajo, pero si tú lo quieres tener claro porque tienes una conciencia ecológica muy importante, te puedes mirar todo lo que exige el DNSH. Normalmente el problema es que hay que traducirlo, pero se puede traducir en el en el Mineco. Me parece que también está. En general, se están utilizando productos con marcado CE y las ventanas de PVC, ya lo siento, pero tienen marcado CE. Se protesta a Europa y se le pide que lo quiten, pero de momento tienen marcado CE. Lo que sí que no se va a permitir es que tú cojas las ventanas viejas que has quitado y las tires al contenedor de la basura. Eso es lo que no se va a permitir. Entonces, el DNSH se hace mucho pensando en el reciclaje, en la circularidad, en que utilices productos con marcado CE, que no es perfecto, vale, pero es lo que hay de momento. ¿Tenemos nosotros la culpa? Ni tú ni nosotros, ¿vale? Al final es un DNSH que esto nos pasa. Yo odio los modelos, los odio porque cuando haces un modelo evitas que alguien comprenda qué es lo que hay detrás. Y si uno quiere saber qué es lo que hay detrás de un modelo, pues de un modelo de eso o un modelo de, por ejemplo, que no hacemos de actas de comunidades de propietarios,
hay que entender por qué se está pidiendo ese requisito y qué es lo que hay detrás. Y si tenemos que profundizar en ese tema, pues tenemos toda una legislación europea y unos reglamentos que lo sostienen detrás y que nos ayudarán a comprenderlo. Y ya, entonces sí decir, no estoy de acuerdo con la Unión Europea y voy a proponer que lo cambien. Sí, a ver, que todo claro, esto, mira, el DNSH, uno que me dejó de Internet básico, pues habla de estas cosas, ¿no? De que no generes químicos dañinos para el medio ambiente, en la producción de lo que tú estás haciendo. El PVC hace unos años hubo un tren en Ohio que explotó, estaba cargado de PVC, o sea, de material para hacer PVC y creó una nube tóxica que mató en varios kilómetros a la ronda a los animales que habían ahí, ¿no? Entonces, está claro, esto es una cosa que estoy diciendo yo, una particularidad. Pero al final estamos entrando en edificios, quitando ventanas de madera antiguas y poniendo PVC, ¿no? Hola. Y lo otro que has dicho anteriormente, estoy de acuerdo contigo, el buscar la flexibilidad, que es un poco a lo que voy. Cuando hablo de incentivos, no me refiero a incentivos económicos, me refiero a incentivos de que nos siga gustando la profesión, de intentar agilizar las cosas, que sean justas. Y estoy muy de acuerdo contigo en que por unos metros cuadrados de una vivienda no cambia el resultado, porque estás trasladando con Bladur y aislamiento y cambiando ventanas, pues vas a conseguir los objetivos, ¿no? Bueno, dejo hablar a otra persona ya, perdón. Sí, por favor, porque hay muchísimas preguntas por streaming. ¿Plan de comida? Mira, yo llamaba, o sea, la pregunta es en relación a la presentación de la documentación, ¿vale? Vale. Cuando... Bueno, hasta luego. Imagínate que ahora de repente digo, uy, va. No, ya está. Vale. La duda es en relación a la presentación en el registro, ¿vale? Si la duda es si se ha registrado toda la documentación ya y de repente vosotros cuando miráis toda la documentación veis que falta algo, habéis comentado como que se puede, hay un apartado que pone adjuntar, me parece, sí, ¿vale? Entonces, al adjuntar esa nueva documentación, ¿se pierde como el lugar y el derecho a la subvención o se mantiene? Digo, vas a la cola de las solicitudes. Me vas a dejar que conteste yo, perdona. Vamos a ver, hay dos cosas. Una, subsanación, requisitos y documentación. Falta documentación, subsanación. Falta acreditación o es errónea en la acreditación del cumplimiento de requisitos, subsanación. Y eso te hace ir a la fecha en la que has presentado la subsanación correcta. Vale. Que falta una firma, pero tú has presentado la memoria y me falta una firma, tú puedes aportarlo. Si es una aportación que tú haces, pues mira, que es que me faltaba el presupuesto del contratista o el presupuesto de las ventanas. Si tú lo aportas y yo no te lo he requerido todavía, no cambia la fecha. Cambia la fecha cuando yo te requiero y tú subsanas. Y yo te voy a requerir cosas que son requisitos imprescindibles, pero también te puedo pedir aclaraciones. Te puedo pedir que me aclares un tema que no queda claro. No porque no se cumpla el requisito o no porque falte documentación, sino porque yo no lo puedo comprobar. Entonces, las aclaraciones se pueden pedir, no pasa nada. Tú puedes hacer aportaciones cuando lo consideres, pues porque me faltaba, yo qué sé, documento, el registro, que lo había solicitado, pero ahora ya lo tengo registrado. Te aporto el número de registro, pues ya está, muy bien. O te aporto el empadronamiento, que lo había pedido, pero no me lo habían dado. Pues ya, pues el empadronamiento, lo que sea. Si tú aportas voluntariamente, no cambia la fecha. Si yo te he requerido subsanar, sí. Claro, esta pregunta va en relación a lo de certificación energética, que claro, yo es un expediente que ya lo aporté ayer, ¿vale? Lo registré. Entonces, yo he presentado el certificado, es una obra terminada, aunque no se ha terminado de pagar todo, porque hay una parte de emplazos que se pagará este año. Entonces, ¿qué pasa? Que yo el certificado energético inicial he presentado al que me facilitó el técnico de la instalación, ¿vale? Que es un cambio de caldera por aerotermia y placas, y este último lo he hecho yo, ¿vale? Entonces, habéis comentado que lo ideal es que yo hubiera hecho el inicial también, pero no, he aportado el que me dieron en su momento el instalador y en este caso luego he aportado uno que he hecho yo. Entiendo que no habrá problema, que no es lo ideal, pero ¿o qué? Sí, no, yo como me he referido yo al que lo que recomendamos, hombre, esto lo recomendamos con un poco de sensatez. Vale, decir, por el eso técnico valora. Claro, hay que ver cómo está hecho el certificado de eficiencia energética inicial y cómo sale el final. O sea, quiere decir, tienes que ver qué tienes en la mano, si es un certificado de eficiencia energética inicial que está correcto y que los criterios técnicos son los mismos que tú vas a emplear, pues hombre, no habría problema. Pero, por ejemplo, simplemente por poner un caso ya maximalista, nosotros hemos tenido un expediente de ventanas que nos han justificado
con un cambio de ventanas en un unifamiliar, una disminución del 70% de la demanda. Claro, porque es que venía con un certificado de eficiencia energética inicial que se había dejado la mitad de los paramentos. ¿Vale? Entonces, o que había puesto no sé qué cosas raras. Y luego con unas transmitancias absolutamente estratosféricas, porque dijimos, oye, estas transmitancias, ¿cómo eres capaz de conseguirlas, sabes? Y entonces, y encima se nos enfadó el propietario, porque claro, le llamamos y le dijimos, no presentes esto en Hacienda, porque la posibilidad de que esto mejor corrígelo primero y tal. Y bueno, pues el hombre se enfadó porque dice, pues ahora tengo que gastar un dinero. Bueno, pues nosotros damos nuestro consejo con nuestra mejor intención. A partir de aquí, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Y luego ya la última pregunta es, como es una obra terminada, por lo que habéis comentado, es mejor presentar, ahora se podría aportar la memoria justificativa de esta terminada, ¿no? Para ya que cuando se conceda, pues se conceda ya todo, si se concede, vamos. Vale. Correcto. Tú, conforme vayas teniendo documentación, siempre es mejor ir aportando conforme vayas disponiendo de documentación y no es esperar a que yo te lo requiera. Siempre, cuando tú vas teniendo documentación y la vas presentando conforme vayas disponiendo. Pues muchas gracias. Ana, ¿leo yo las preguntas? Espera, es que no, desde aquí no veo. Sí. Yo sí que las veo. Sí. Sí. Si no las veo yo. Bueno, la primera pregunta que nos hacen es si en la fecha que se hizo la actuación y pago de la misma sí que estaba empadronada el solicitante, pero en este momento no lo está y se aporta el padrón de ese momento, si será válido. Bueno, contesto yo misma. La convocatoria dice que es en el momento de la solicitud. Además, esto sí que lo comprobamos estos días y es en el momento de la solicitud. No tiene por qué estar empadronado el propietario, puede estar empadronada otra persona. Entonces, pues si está alquilada la vivienda, pues sería el contrato de arrendamiento y si no, pues sería el empadronamiento de la persona que esté empadronada en este momento. La siguiente pregunta es en relación con las ayudas de accesibilidad a edificios de viviendas en 2026, si tenemos información de plazos. Del plan estatal, me imagino que va de cara al plan estatal. Del plan estatal 26-29 sabemos que no se ha publicado todavía el Real Decreto. Empieza este año 26, la vigencia, se tiene que publicar el Real Decreto, tenemos que llegar a un acuerdo todas las comunidades autónomas con el Ministerio para el reparto de fondos, hay que firmar los convenios, pero de momento no tenemos, nos lo están prometiendo, yo creo que lo querían haber publicado ya antes de final de año 25, no se ha publicado, estamos en enero, no se ha publicado, no tenemos más noticias. Tenemos un borrador que sí que se hizo público, que está, yo creo, colgado en la página del Ministerio, si no me equivoco, que todo el mundo puede comprobar, pero como tanto las comunidades autónomas como todos los colectivos profesionales, etcétera, han presentado alegaciones, ellos siguen incorporando modificaciones y alegaciones al texto, así que hay que tomarlo un poco con cautela ese texto, ¿vale? Y luego otra cosa es las convocatorias que puedan o quieran sacar las comunidades autónomas de acuerdo con ese plan, porque hay que poner la financiación encima de la mesa, claro. Vale, la siguiente pregunta es en relación a obras ya ejecutadas y preguntan que si el certificado energético del estado actual tiene que estar registrado antes de haberse hecho la reforma. Hombre, en principio deberían ser de diferente fecha, primero el de estado actual y después el de estado reformado. Si, como dice Lucio, tú pones al final en los comentarios que haces ese certificado de estado actual inicial antes de las obras a posteriori, pues porque el inicial que había no vale, porque no es comparable o porque no había y te encuentras las obras acabadas, tú estás haciendo la simulación del estado actual y puedes aportar también los datos de los que dispones para acreditar, por ejemplo, voy a cambiar estas 3 ventanas y estoy viendo en el resto del edificio las ventanas originales que eran de este tipo y por eso pongo que las ventanas que había en la vivienda eran pues de simple vidrio, de hierro y no tal, o de madera con vidrio simple o tal. Y aporto como tal, si quieres, hasta en la memoria puedes poner
que has visto el resto del edificio, que se acredita que esto era así y tal, y ya está. Pero que tengan fechas diferentes. Bueno, el registro mismo te deja solamente uno y cuando registras el siguiente ya... Vale, la siguiente pregunta es que si es subvencionable el cambio de caldera comunitaria de un edificio de viviendas por caldera individual de gas de un piso. No. No son subvencionables instalaciones de combustibles fósiles. Y aparte, en este caso, este programa es solamente para viviendas individuales. ¿Vale? Que esto también responde a la siguiente pregunta, que sería comunidades de propietarios de viviendas. No. Y en la misma pregunta está incluida otra, que es que si podrían solicitar la ayuda herederos que no es domicilio habitual, pero que quieren rehabilitar la vivienda para alquilarla. Si no está alquilada, no. A ver, el tema es que tiene que ser vivienda habitual. ¿Qué nos ha pasado en muchos expedientes? Pues desgraciadamente, en muchos no, pero en algunos, y suele pasar, o puede pasar, que ha fallecido el propietario o uno de los dos propietarios, un matrimonio mayor y uno de los dos ha fallecido y estaba su nombre o algo así. Entonces, necesitamos la declaración de herederos y luego la aceptación de la herencia. Eso es fundamental. Entonces, si tenemos la desgracia de que mientras estamos tramitando una ayuda fallece el interesado y ya está concedida la ayuda, necesitamos la declaración de herederos y la aceptación de la herencia. Si no está concedida la ayuda, bastaría con solicitar un cambio de beneficiario. Y entonces, si los beneficiarios vamos a ser nosotros, pues nosotros. ¿Qué pasa? Pues que si ya no vive nadie en esa vivienda, no se puede acreditar que sea el domicilio habitual de nadie. Si ha fallecido la persona que vivía allí y allí no vive nadie. Y si no podemos acreditar la vivienda habitual, no es subvencionable. Ni siquiera con la promesa de que es que lo hago para alquilar. No es subvencionable. Vale, la siguiente pregunta, que si el certificado inicial realizado ahora de forma simulada debe de registrarse y luego volver a registrar el final o solamente como una simulación. Tienen que estar registrados. El inicial tiene que haber estado registrado. El inicial sí, el de proyecto obviamente no. El inicial sí, el de proyecto no y el final sí. De hecho, consultamos el histórico de certificados del registro. Vale, la siguiente pregunta, que si uno cambia la caldera en el 2001 y cambia las ventanas en el año 2003, si son subvencionables ambas actuaciones, aunque hayan pasado más de un año entre ambas. A ver, son subvencionables las dos siempre y cuando el cambio de caldera sea por una aerotermia o una calefacción que no suponga la utilización de combustibles fósiles. Pero claro, tenemos la limitación de 3.000 euros por vivienda. Entonces, seguramente con el coste subvencionable de las ventanas, pues ya aplicando el 40% ya obtendremos el cambio de la subvención máxima. Entonces, bueno, pues no sé si tendría mucho sentido pedir la subvención por los dos conceptos. Vivienda de uso turístico. No. Vale, el caso de vivienda. No, porque no es una vivienda habitual, de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es un negocio. Me da lo mismo que sea una vivienda de uso turístico o una tienda de lanas. Da igual. Vale. A ver, el certificado energético nuevo simulado no se puede registrar porque no corresponde a la situación actual de la vivienda. En el certificado energético es obligatorio constar la fecha de la visita a la vivienda y certificar mediante visita la situación de la vivienda en ese momento. Bueno, yo creo que aquí viene la opción que nos comentaba Lucio, de indicar en observaciones esa circunstancia. Claro, como es una cosa muy temporal, porque en teoría tú vas a hacer un certificado de unas obras ya ejecutadas, se supone que son 15 días la diferencia entre los certificados, o sea, lo que va a costar registrar o incluso menos. La idea es, tú haces uno con carácter retroactivo simulando el estado anterior de la vivienda, lo apuntas todo bien y lo justificas en las observaciones. Aparte, tienes que tener las fotos en la memoria de las viviendas, de las ventanas anteriores, con lo cual, pues ahí ya tienes justificación documental de cómo es el tipo de ventana, ¿no? Por lo menos el tipo de marco y el tipo de vidrio. Y luego, pues una semana después, registras el certificado nuevo de la obra acabada. Y entonces, bueno, pues sería esa semana. Bueno, veo por ahí, ya no la veo, había una pregunta en relación con los plazos, que decía que tardamos mucho tiempo en la resolución y que después damos solamente 15 días para subsanar. Bueno, estos plazos no los damos nosotros. Nosotros trabajamos con la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Subvenciones.
Entonces, son los días que nos permiten. No podemos hacer otra cosa. También hemos comentado antes que no somos estrictos con el plazo de comprobación de las subsanaciones. En primer lugar, porque no podemos. Si tuviéramos 10 expedientes lo podríamos hacer, pero como tenemos alrededor de 5.000, pues no podemos. Entonces, estamos comprobando que se ha cumplido la subsanación incluso a un año vista, que yo comprendo que está mal, pero es que no lo podemos hacer de otra manera. Y es decir, que no contamos los 10 días. No estamos denegando la ayuda por no haber subsanado a los 10 días. La siguiente pregunta, que si hay alguna manera de poder hacer seguimiento de las solicitudes de P3, P4 y P5, que ahora en MIA no está habilitada, es lo que os comentaba antes. Estamos trabajando en ello, ya están las vistas preparadas. Esperamos que durante el mes de febrero esté accesible. Si, mientras tanto, tenéis interés en conocer el estado de tramitación de algún expediente, enviáis un correo a rehabilitacion@aragon.es. Llevamos mucho retraso también en la respuesta de correos, pero os contestaremos. Intentamos no dejar ninguno sin respuesta, pero seguramente será más fácil que por teléfono. En cuanto a la antigüedad del empadronamiento, tiene que ser válido en el momento de la solicitud. Hay empadronamientos que no tienen vencimiento. Hombre, si nos presentáis uno de 2019, pues os vamos a pedir el histórico. Pero yo creo que era 6 meses, ¿no? Hay algunos casos, sí. Hay algunos que los empadronamientos son, si no es válido, lo tienes que volver a pedir. De todas formas, eso es un trámite fácil y rápido. Se puede hacer online. Online, en muchos ayuntamientos y en otros no. Una empresa dueña de un piso alquilado sí que puede optar aportando el contrato de arrendamiento, pero tiene que ser un contrato o sujeto al contrato a la ley de arrendamientos urbanos como vivienda habitual y permanente. A ver, que esta no lanza tanto la vista. Una reforma integral. Es que no. Que han pedido P3, no hemos respondido. Espera. Una reforma integral que se presentó en 2023 al P3, que tenía un presupuesto inicial inferior a 40.000 euros. Dado que no se ha resuelto esa al P4, esa subvención se quiere presentar ahora al P4, pero se cambió el constructor y el presupuesto final es superior a 40.000 euros. ¿Esto hace que sea obligatorio presentar otros 2 presupuestos? A ver, si nos hiciera la solicitud completa, pues tendríamos que pedir los 3 presupuestos, pero nos puede presentar solamente el presupuesto de las ventanas, claro, que van a superar el coste subvencionable y no van a superar esos 40.000 euros. Yo creo que sería lo más sencillo. Sí, porque se pasa... Eso es, y la documentación la tenemos. De todas formas, tendría que hacer una nueva solicitud para que nosotros sepamos que tiene interés en que lo tengamos en cuenta. ¿Seguimos? ¿O sí? Sí. ¿La instalación de placas solares puede optar a esta subvención? Sí. ¿No? Siempre que se produzca la reducción de energía primaria no renovable. Claro, porque en este mínima caso del 30%. Si las placas no reducen la energía primaria no renovable, pues no será subvencionable. Pero en este caso, una pequeña connotación técnica. La producción que producen las placas fotovoltaicas tiene que ser consumidas por los sistemas de generación térmica del edificio. O sea, ACS, calefacción y ventilación. De acuerdo que esto es muy importante, porque si ponemos placas fotovoltaicas pero tenemos una caldera de gas y el aire acondicionado, solamente podremos justificar la producción de las placas fotovoltaicas que nos consuman, digamos, el aire acondicionado si tenemos. Y si tenemos caldera de gas y no tenemos aire acondicionado, pues no podremos justificar nada de consumo eléctrico de las placas fotovoltaicas. Esto es un tema importante. Es que no te da, además, ¿no? No llegas al 30. No, porque no reduces, el 30% de la EPNR. Eso es. La siguiente pregunta no la entiendo bien, porque habla de una vivienda unifamiliar adosada con calefacción de gas central que se quiere sustituir por aerotermia adaptada a los radiadores existentes más fancoils, que sí es subvencionable. A ver, se entiende que si es una unifamiliar no hay calefacción central, salvo que sea de barrio, de vivienda que sea de toda la No sé si aquí lo que quieren es cambiar de una comunitaria a una individual, pero es una intervención en una comunitaria, entonces en principio tampoco. En principio no sería subvencionable. Sería subvencionable en el caso de que ya fuera individual
y se cambiara de una de gas a aerotermia, sí que sería subvencionable. Vale, la siguiente, siendo realistas y habiendo cientos de expedientes, por ejemplo, en provincia de Huesca hay 150.000 disponibles, habrá muchos expedientes que, aun cumpliendo requisitos, no podrán subvencionarse, pues puede darse el caso. Puede darse el caso. Entonces, de momento, tenemos más crédito que solicitudes, pero puede darse el caso de que tengamos más solicitudes que crédito. En este caso, yo ya he comentado que es un presupuesto de partida con lo que en este momento tenemos disponible. Si hay dinero que no se puede utilizar o renuncias o desgraciadamente hemos tenido o inejecuciones, y en cuanto tengamos alguna disposición de fondos posible, incrementaremos el crédito de la convocatoria, claro, si hace falta. Que de momento vamos en crédito. Sí, bueno, ayer sí que hubo muchas solicitudes, hoy ya ha sido la cosa más calmada. Seguimos monitorizando y vamos viendo cómo va la entrada. Esto va para las oficinas de rehabilitación. Buenos días. Entiendo, la tramitación la pueden realizar en las oficinas de rehabilitación si el cliente no quiere pagarte esa parte de honorarios. Punto número 2, de 150.000 euros que tiene Huesca y contando que la ayuda son 3.000 euros, son 50 expedientes subvencionables. ¿Cómo lo resuelves de cara al cliente si no entrará? Bueno, respecto a la primera, contesto yo, Lucio, si te parece. A ver, nosotros al final ofrecemos un servicio público, ¿no? Gratuito por el convenio que tenemos con el Gobierno de Aragón. Lógicamente, o así lo entiendo yo, si un técnico se ofrece o tú le solicitas que te haga la tramitación, me imagino que también le habrá solicitado una documentación técnica y todos los documentos que necesitas que firme. No sé, o sea, eso quiero decir, al final es un trato entre cliente y técnico, solo que nosotros damos la opción de tramitarlo gratuitamente. Tramitarlo, que quiero recordar, en este momento solo tramitar, claro, supone que alguien tiene la documentación aquí preparada o aquí, enciendes el tramitador y ya habéis visto, y vas metiendo la documentación, metiendo los datos y le das a la tecla de firmar y lo presentas. Sí, yo entiendo que la tramitación no es lo que va a encarecer esos honorarios, ¿no? del cliente, pero bueno, tienes las dos opciones y luego ya está, ¿no? Y ¿cómo lo resuelves de cara al cliente? De que solo se puedan tramitar ese número de expedientes. Yo siempre he dicho que con los clientes hay que ser muy honesto desde el primer momento y decir que una subvención te la pueden dar o no, por muchas cosas o por una. Y una de ellas puede ser simplemente que se ha agotado el crédito. O sea, no es que ni se haya presentado mal la documentación ni nada de eso. Entonces, hay que ser consciente, ¿no? de que... Hombre, en este caso, pues a lo mejor en un edificio la subvención es mucho más importante y es un tanto por ciento más elevado. En este caso, si tú vas a cambiar una ventana que vale 1.100 euros y te piensas que tienes que llamar a un técnico para que te haga el certificado inicial, que resulta que el que tienes no vale, tiene que hacer el final, tiene que hacer la memoria, además le encargas encima que pídale el presupuesto y no sé cuántas y te va a cobrar unos honorarios, y luego resulta que puedes tener las ayudas o no. Primero, no le puedes prometer al cliente que vaya a cobrar las ayudas, obviamente, y segundo, le tienes que decir que en este caso son en concurrencia simplificada, que quiere decir por orden de presentación de la documentación completa y correcta. En otros casos se valoran las concesiones de subvenciones por puntos, por un baremo que tienes que cumplir y tal. Entonces lo cumples o te pasa mucha gente por delante de ti porque tiene más puntos que tú o menos. Las subvenciones son potestativas de la Administración, no es nuestra obligación. Son potestativas. Ni es nuestra obligación, ni tú tienes derecho por encima de todo a cobrar la subvención. Entonces, la Administración, ¿por qué da subvenciones? Damos subvenciones para cumplir un objetivo público. En este caso, la eficiencia energética, mejorar la eficiencia energética de la edificación, no en España, sino en Europa. Estamos intentando
poner un incentivo encima de la mesa para que la gente diga, voy a poner, en vez de cambiar las ventanas por el modelo, lo siento, pero modelo IKEA o modelo Leroy Merlin, pues en vez de eso voy a poner unas ventanas de mayor eficiencia porque me van a beneficiar a mí en mi vivienda y bueno, pues no me importa gastar lo que tenga que gastar, el porcentaje de gasto que lleve para poderlo hacer así, porque me pueden dar una subvención de 3.000 o de 1.500 o de 2.000 o de lo que corresponda. Pero ni es mi obligación pedir la ayuda, ni es la obligación de la Administración convocar. La Unión Europea se podía haber quedado, bueno, pues no damos ayudas para la rehabilitación porque hubiera podido tener otros objetivos. Entonces, estamos convocando subvenciones para que los ciudadanos tengan la iniciativa de mejorar la eficiencia energética de sus edificios. Lo hemos comentado muchas veces. Estas subvenciones de fondos europeos han producido un vuelco en la intención de los ciudadanos de cara, sobre todo comunidades de propietarios, a hacer obras de eficiencia energética en sus edificios. Luego, el efecto de las subvenciones, claro que se nota. Si hay dinero y le das un incentivo y un aliciente a la gente, pues claro que se nota. Cuando la subvención es muy pequeñita y el gasto se equipara a la subvención, pues a lo mejor el cliente se lo puede pensar, el interesado se lo puede pensar y a lo mejor pues no le interesa. Pero siempre, como dice Amaya, hay que tener muy claro para los clientes que es una subvención, que hay unos criterios de concesión y que puedes tenerla o no. Es decir, tú no puedes decir, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, si no la tengo, si no me dan la subvención, no cambio, no hago el ascensor, no hago las ventanas, vale, pues ya está. Si no te la dan, no lo haces porque a lo mejor no tienes capacidad económica para hacerlo, pero eso es algo que tiene que conocer el interesado y tenerlo muy claro. Queda una. Los expedientes de P3 que han quedado sin fondos para presentarse a esta convocatoria de P4 deben presentar toda la documentación, incluida memoria técnica, solo del cambio de ventanas, o se podría hacer solo un escrito indicando esta circunstancia y aportar el presupuesto subvencionable solo de las ventanas. A ver, entiendo que la pregunta se refiere a unifamiliares. Tendría que hacer la solicitud con el procedimiento, con el 11.317, y después en la mini memoria o lo que sea que explique que la documentación está aportada en el programa 3, pero en este caso recomiendo, igual que decíamos antes para la otra pregunta, si tenemos un coste subvencionable de 40.000 euros y les vamos a pedir 3 presupuestos, pues a lo mejor simplifica mucho, tanto para el técnico como para nosotros cuando lo veamos, que en una memoria pues se explique que se pide para el coste subvencionable de las ventanas, con este coste, con estos certificados energéticos y demás. Quizá después pueda beneficiarse de otras ayudas más adelante. Y entonces, pues sí que nos interesa que esté muy acotado, que solamente nos pide las ventanas. ¿Vale? Vale. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, hay una última. La del gas, la de la urbanización otra vez. Yo creo que quieren quitar la calefacción central y ponerse cada adosado individual. Individual. Pues esto sería para ya una intervención a nivel edificio. Entonces, no entraría en el caso de viviendas individuales. No, y en ese caso yo les recomendaría que si no lo han hecho todavía y lo están pensando, pues que lo vayan preparando y cuando salga el plan de vivienda con ayudas para rehabilitación de edificios, de comunidades de propietarios, pues que la pidan como comunidad de propietarios. Ya está. Poquito gasoil. No, cuando me levanto. El arranque. Dices que puede ser una decisión individual, únicamente de un propietario. Sí, pero en ese caso, si es solo de un propietario, pues en esta convocatoria no cabe. Pero si fuera toda la comunidad la que ha decidido que quieren dejar de tener esa caldera de gas o de lo que sea y ponerse calderas individuales o máquinas individuales, pues lo podrían pedir como comunidad de propietarios. En ese caso. En fin, yo creo que estas ayudas, estábamos hablando de los alicientes, de las subvenciones. Yo creo que esto enseña mucho o nos enseña mucho a todos de qué es lo que es eficiente energéticamente, qué intervenciones podemos hacer en nuestros edificios y en nuestras viviendas, y la línea va a ser esta, tanto para estas ayudas europeas que han marcado el camino, como para el plan de vivienda siguiente y todo lo que venga más adelante. Ya sabemos que no podemos poner sistemas de producción de energía que no sea renovable, ya sabemos que tenemos que mejorar el aislamiento, ya sabemos que tenemos que cambiar las ventanas por unas ventanas eficientes y de determinadas características.
Entonces, todo esto que ya sabemos y que ya podemos estar preparando con nuestros proyectos, acuerdos de comunidades de propietarios en el caso del otro programa, todo esto lo podemos tener preparado, que no ha entrado aquí, pues porque se ha agotado el proyecto, porque no hemos llegado, porque no hemos cumplido algún requisito, lo que sea, pues a lo mejor va a poder entrar en el siguiente. Pero es una recomendación que yo creo que es muy básica. Esto nos ha marcado el camino, nos ha enseñado cuál es una rehabilitación energética eficiente en nuestros edificios y viviendas y podemos seguir trabajando en esta línea de cara al futuro, que esto no se ha acabado, es que acaba de empezar. Esto acaba de empezar y yo creo que es nuestro futuro. Vale, hay una última pregunta, pero en relación con un P3 no concedido que quieren pedir para P4, que si el certificado energético de estado reformado incluiría también las otras actuaciones, además del cambio de ventanas. Pues tendríamos que verlo, si ya está la obra ejecutada y está todo ejecutado, pero en principio con que solamente las ventanas sería lo ideal. En el segundo certificado. En el segundo, en el final. Porque, bueno, pero claro, sería verlo en el caso concreto. Es que esto a mí también surgió ayer una duda. Si no, poneros en contacto con nosotros o bien por teléfono, intentadlo y lo intentamos ver el caso concreto. Porque si las ventanas individualmente sí que cumplen... Por eso que si con las ventanas ya cumple, pues se puede... Puede reciclar el certificado igual, ¿o no? Bueno, lo vemos. Vemos el caso concreto. Yo creo que será lo más sencillo. Bueno, pues yo creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? No. Pues nada, gracias a Teresa, y Lucio y Esperanza por venir. Yo creo que está muy bien, creo que se han aclarado bastantes dudas y nada, que seguimos trabajando desde las oficinas y que os atendemos cuando queráis, ¿vale? Muchas gracias.